Buenos días, nos encontramos nuevamente, llegamos a la mitad de la semana para continuar también reavivándonos juntos con la palabra del Señor. Hoy culminamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, el capítulo número 6. Pablo en el capítulo anterior nos habló acerca de las obras de la carne, pero también del fruto del Espíritu. Y nos decía que cuando el Espíritu Santo reproduce en nosotros su fruto, que nos da paciencia, mansedumbre, templanza, no hay ley. Y esto nos quiere decir que podemos vivir tranquilos, vivimos en paz, pues el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas y nosotros testificamos del amor de Cristo a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier problema. También quiero invitarle para que usted pueda continuar con el estudio de la escuela sabática. Ya puede encontrar la segunda parte del estudio de esta semana. Pero antes de nuestra lectura, le invito para que ahora juntos empecemos en oración. Oh mi Dios y Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, por tus misericordias, agradecidos porque nos has regalado esta mitad de semana, Señor, donde hemos podido hacer nuestra obra, las labores que nos hemos propuesto, y gracias porque lo hemos hecho conforme a tu santa voluntad. Estoy orando junto a mis amigos. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu los cubra, que tu ángel protector vaya acompañándolos y que por ningún motivo nos separemos de ti. Señor, vamos a realizar este estudio de tu santa palabra y pedimos nos des sabiduría. Que en esta mañana tú nos hables, Señor, y que todo lo hagamos conforme a tu voluntad y a lo que dice tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Después de haber llamado la atención con amor, después de haber Pablo insistido en la necesidad de no escuchar, de hacer caso omiso a toda palabra necia que hable en contra del Evangelio de Cristo, ahora él llama a la restauración de aquellos hermanos que por algún motivo han estado en contra o han cometido algún pecado. Si alguno es sorprendido, ustedes que son espirituales, restáurenlo, no lo rechacen, a menos que él mismo quiera ser rechazado, a menos que él mismo insista en continuar, en persistir con su pecado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros, pues así cumplirán la ley de Cristo, como lo dijo en el capítulo de ayer, en el versículo número 14, donde menciona, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, siendo nosotros no mayores que otros, sino servidores de los demás. Por eso recuerda que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es que realmente no somos nada. En este mundo a veces pretendemos ser algo, pero solamente cuando reflejamos a Cristo podemos decir que somos algo porque Cristo es el que se manifiesta en nosotros. Sin Cristo, tal como el mismo Señor lo dijo, somos como trapos de inmundicia, como trapos sucios que no tienen valor.
Por eso debemos acercarnos al Señor. Cada uno debe someter a prueba su propia conciencia, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. ¿Qué mensaje este? Un llamado especial para preocuparnos por los demás. Verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los hermanos de la fe. Somos cada uno de nosotros importantes en la obra de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo y como tal debemos permanecer unidos. Cuando una parte del cuerpo se enferma, cuando una parte del cuerpo está herida, el resto del cuerpo también se resiente, el resto del cuerpo también siente el malestar. Por lo tanto, es necesario que busquemos esa sanidad. Por eso nos menciona el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que sembremos, eso segaremos. Así que si sembramos en la carne, si sembramos en corrupción, vamos a segar cosas malas, pero si sembramos en el Espíritu, vamos a segar vida eterna, vamos a cosechar. Pero es necesario que hoy pensemos en aquellos que todavía no conocen al Señor o aquellos que estando en la iglesia se encuentran débiles en la fe. El Señor nos llama a restaurarlos, a restaurarnos unos a otros. No nos cansemos de hacer el bien y según tengamos la oportunidad, hagámoslo hacia todos. Pero especialmente no nos olvidemos de la familia de la fe. Cuando nosotros vamos a la iglesia y usted ve al hermano, en ese hermano debe ver a alguien que junto a usted milita, continúa caminando rumbo a la Canaán celestial. No veamos a los hermanos como rivales, como enemigos, como alguien a quien hay que tumbar o sobre quien hay que pasar, sino más bien alguien que tomados juntos de la mano y también tomados de la mano de Jesús, avanzamos hacia la corona de la vida. Hasta aquí, Pablo dicta la carta a un secretario, a un amanuense del cual no tenemos conocimiento quién fue. Pero a partir del versículo 11, él la escribe con su propia letra y como en otras cartas, es el autógrafo, la firma que caracteriza al apóstol. Mirad, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo está en estas pocas palabras haciendo un resumen de toda la carta. Todos aquellos que les están obligando a circuncidarse, aquellos que están diciendo que ustedes se perderán si no realizan este ritual que en Cristo ya no tienen necesidad, no hay necesidad de hacerlo. Estos lo único que quieren es gloriarse a sí mismo, pues ni siquiera están dispuestos a guardar la ley y a ustedes los están obligando a judaizar. Por eso esté lejos de mí el gloriarme, sino
en la cruz de Cristo. Pues ellos no quieren sufrir la cruz de Cristo, pues yo sufro persecución, mientras ellos se vanaglorian y quieren ser alabados por los demás. Por eso menciona en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Tal como en el capítulo anterior, nuevamente Pablo repite, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo en Cristo Jesús, sino la nueva criatura. Y el Señor Jesús lo diría y menciona el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo número 5. De cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando nos bautizamos, somos una nueva criatura, pero cada día necesitamos renovarnos y ser bautizados en el Espíritu Santo. Por eso es necesario que vayamos en la primera hora al Señor, que nos reavivemos en su palabra. Y ahora Pablo concluye diciendo, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Así como en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 25, él lo cuenta. Todas las persecuciones, el apedreamiento, el haber naufragado, todo lo que ha sufrido por causa del Evangelio. Y usted y yo hemos sufrido por causa del Evangelio. ¿Llevamos alguna marca de Cristo en nuestro cuerpo? Si no lo tenemos aún, es posible que lo tengamos pronto, pues vivimos tiempos peligrosos, pero tiempos donde es necesario predicar este santo Evangelio. Y Pablo concluye, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos cubra en este día. Y no olvidemos que mañana empezamos una nueva carta, la carta a los Efesios. Le invito para que juntos también terminemos en oración. Nuestro Señor, gracias por tu llamado de atención. Señor, a veces estamos propensos a escuchar tantas cosas y más que escucharlas, a ponerle atención y tomarlas en cuenta en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que nos dañan a nosotros, que dañan a tu pueblo. Pero tú nos has llamado la atención y nosotros hemos obedecido y vamos a actuar conforme a tu santa voluntad. Bendice a mis hermanos que están orando junto a mí, Señor. Que nadie piense más de sí mismo de lo que debe ser, sino que más bien veamos los unos por los otros. Señor, gracias porque tú nos das esa oportunidad de testificar y que este día sea un día de testificación, un día en donde podamos ir hacia los demás, ir hacia aquella persona que en este momento viene a nuestra mente y que está necesitando de nuestra ayuda, está necesitando de nuestra oración, de nuestro abrazo. Gracias por esa oportunidad que nos das y que este día, Señor, nos encontremos también contigo. Bendícenos, Señor. Bendice a mis amigos que están orando junto a mí. Bendice sus hogares y suple nuestras necesidades, sana las enfermedades y toma nuestros problemas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una excelente y bendecida jornada.